Buenas, nosotros le estaremos hablando acerca de RapidMiner, que es un programa que se utiliza en el análisis y minería de datos. Este permite el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encaminamiento de operadores a través de un entorno gráfico, sin la necesidad de saber programar. Esto, vamos a ver un ejemplo de cómo importar datos. Esto se hace de forma sencilla, solamente una vez que abrimos el programa, solamente debemos de darle a importar datos. Podemos importar tanto datos de forma local o de una base de datos. Lo vamos a hacer de forma local. En este caso, nuestros datos están en un archivo Excel, que sería juego golf. Vamos a estar analizando esos datos. Una vez que seleccionamos los datos, podemos ver que esos datos están en una carpeta acá. Nos va a tirar una tabla. Esta tabla, aparece solamente una tabla porque solamente tenemos una hoja de datos. Si tuviéramos más hojas, hubiesen aparecido más tablas. Y en caso de que sea una base de datos, con diferentes tablas, hubiesen aparecido cada uno de los campos, cada una de las tablas con sus campos. Podemos ver acá que tenemos dos tipos de datos, enteros y polinómicos. Los polinómicos es porque pueden obtener diferentes valores. En este caso podemos ver un ejemplo de panorama, que tenemos nublado, nubleado, soleado y lluvioso. Una vez ya cargamos los datos, debemos seleccionar en qué repositorio queremos guardarlo en el programa. En este caso sería de forma local. Entonces, una vez importamos nuestra base de datos, en este caso es un archivo local, RapidMiner ya tiene acceso a estos datos para realizar distintas operaciones sobre estos. En este caso, el conjunto de datos que hemos importado es una tabla en la cual se recopilan distintos días en los que se jugaron golf. En cada uno de estos días se detallan mediante los campos de esta tabla el número del día, qué tal era el panorama en general de ese día, ya podía ser nublado, soleado o lluvioso. Se detalla la temperatura, la humedad de ese día también, y si hubo viento o no. Y nada, a continuación veremos un detalle gráfico de estos datos. Basados en los datos anteriores, nuestra herramienta nos genera un conjunto de estadísticas gráficas en las cuales podemos ver y determinar la frecuencia de los distintos campos que vemos en pantalla. En estadísticas de juegos, indica la cantidad de partidos jugados. De los 14 juegos programados, 5 no fueron realizados y 9 fueron realizados. Acorde al panorama, nos indica cómo se comportó el clima en los días programados para jugar. 5 días fueron nublados, 4 días soleados y 5 días lluviosos. En cuanto a temperatura, esta gráfica nos indica el rango de temperatura en los distintos días. Podemos ver que hubieron 2 días con un rango de 64 a 61.1. En nuestra gráfica de humedad ilustra el comportamiento de la humedad en los diferentes días. Durante 3 días el rango fue de 68.1 a 71.2. Y por último, tomando como referencia el viento, podemos ver que tuvimos 8 días sin viento y 6 días con viento. Una vez ya entendemos las gráficas en los datos, podemos pasar a lo que es el diseño. Como ya tenemos nuestra base de datos, aquí podemos ver que en el repositorio local tenemos 2 bases de datos. Vamos a estar utilizando la base de datos de juego golf. Lo que tenemos que hacer es arrastrar esa base de datos acá al repositorio donde vamos a estar trabajando sin necesidad de tirar ningún código. Y vamos a utilizar lo que es el árbol de decisiones. Solamente debemos ir a Model, buscarle modelos, predicciones y árboles y buscamos árbol de decisión. En este caso, lo que tenemos que conectar la salida de la base de datos con la entrada del árbol de decisiones y la salida del árbol de decisiones acá, al repositorio que nos va a obtener el resultado. Primero debemos de crear un set que es para que el árbol de decisiones pueda entender nuestra base de datos. Eso lo hace el programa directamente. Este nos da como resultado un diagrama de flujo o un árbol. Este árbol sale mediante las gráficas explicadas y la tabla que estaba explicando mi compañero. De este diagrama de flujo empezamos con panorama dando el inicio y nos sale la toma de decisión donde es lluvioso, nublado y soleado. De esta toma de decisiones surge lo que es el viento. Si estuvo lluvioso y hubo mucho viento, no se jugó. Si estuvo lluvioso y hubo poco viento, sí se jugó. Pasamos a la decisión de nublado,
donde surge lo que es la humedad. Si la temperatura con la humedad estuvo mayor de 75.500, no se jugó. Si estuvo menor o igual de 75.500, sí hubo juego. Y pasando a la parte final, donde entra soleado, que es que sí se jugó, porque soleado estuvo un buen clima adecuado para tener el juego. Ya explicado todo esto, concluimos que mediante una media de datos podemos ver la parte gráfica, un diagrama de flujo y una tabla en forma de una base de datos donde nos permite ver si se puede jugar o no, dándonos así un buen resultado y tener una anticipación de lo que va a suceder. Y hasta aquí es nuestra exposición.